Namaskar. Vamos a comenzar con este segundo encuentro en el marco de la semana del Sandhi, la semana de unión de las palabras del sánscrito. En el encuentro anterior, que pueden ver en el video en YouTube, hemos conversado sobre el Sandhi de vocal. Vamos a repasar un poquito. El Sandhi es un concepto sánscrito que significa unión. Entonces, se trata de las reglas de unión de sonidos entre los límites de las palabras o entre los límites de las partes que forman una palabra. El Sandhi puede ser externo, cuando ocurre entre palabras, e interno, cuando ocurre en el proceso de formación de una palabra. Cuando se junta, por ejemplo, una raíz con un sufijo, en esos límites va a existir un contacto, pero va a ser interno, porque la palabra aún no está en contacto con otra palabra, sino que estamos trabajando internamente. Vimos el Sandhi externo de vocal, hay Sandhi externo de consonantes y el día de hoy nos toca el Sandhi de Visarga. Entonces, los Sandhis de vocales vimos que ocurren entre vocales. El Sandhi siempre acontece entre la última letra de la primera palabra y la primera letra de la segunda palabra. En este caso van a ser vocales. Ahí ocurre el Sandhi y simplemente hay que aprenderse estas reglitas. El Sandhi más sencillo es cuando vocales iguales o similares se juntan y por ende se alargan. Bien, entonces, A corta con A corta, el resultado es alarga. Alarga con A corta, el resultado es alarga. A corta con A larga, el resultado es alarga. Y A larga con A corta, el resultado es alarga. Es decir, que la A larga es resultado de 4 uniones posibles. A las vocales largas en sánscrito las marcamos en el sistema internacional con una barrita arriba que se conoce como macrón. Entonces, el videito de estos sandhis los podemos estudiar en el video anterior. Recordemos algunas reglas básicas de fonética sánscrita, que no puede haber dos vocales juntas. Vocales similares o iguales se alargan, se unen. Si hay dos consonantes juntas, en teoría deben pertenecer al mismo grupo de producción de sonido. No puede haber una letra sonora junto con una letra sorda o viceversa, aunque sí pueden estar junto con las nasales. Si una palabra termina en más de una consonante, eso no está permitido, por ende se reduce a la primer consonante de ese grupo. Es decir, que una palabra no puede terminar con 2 o 3 consonantes, debe terminar con una sola. Y luego vamos a ir viendo que hay otras reglas también. Hay 7 consonantes permitidas al final de una palabra. Por ende, cuando algunas letras no están permitidas, cambian a otras. Por eso es muy importante empezar a familiarizarse con el alfabeto sánscrito, que tradicionalmente consta de 50 letras. Esas 50 letras, o más bien sonidos, se dividen en 16 vocales y 34 consonantes. Las consonantes las dividimos en diferentes grupos. Las primeras 25 se llaman oclusivas porque hay una obstrucción del aire antes de pronunciarlas. El aire se acumula en la boca y luego es exhalado. Hay que se dividen en 5 grupos, según donde se origine el sonido. Desde la parte posterior de la garganta hasta la zona de los labios. Este es el orden del alfabeto. Cada uno de estos grupos tiene 5 letras. 5 consonantes, y es importante aprenderlas en este orden. A todas las consonantes siempre le vamos a agregar una A para poder pronunciarlas, porque la consonante sin la vocal no se puede pronunciar, mientras que las vocales sí se pueden pronunciar por sí solas. Por eso decimos que las vocales son el alma y las consonantes son el cuerpo, y el cuerpo sin alma no puede existir. La primera y tercera de cada grupo decimos que son no aspiradas, y se evidencia porque tienen la ausencia o no tienen una H intermedia.
Mientras que la tercera y la cuarta decimos que son aspiradas porque tienen una H intermedia, lo cual significa que debo expulsar más aire. Serían como expiradas, pero el término técnico es aspirada. Entonces, primera y segunda también son similares, tercera y cuarta son similares con y sin H. Ka, ka, ga, ga, cha, cha, ya, ya. Y siempre la quinta de cada grupo decimos que es la nasal. Hay 5 nasales, por ende. 3 las tenemos en español. La M, la N y la ñ son igual que en español. Las únicas nuevas que hay que aprender son la N con puntito debajo y la N con puntito arriba. La N con puntito abajo, así como las letras que tienen puntito inferior, significa que el sonido es cerebral, es decir, la lengua debe dirigirse hacia arriba. Hay que llevar la lengua hacia el centro del paladar. Luego vienen las 4 semivocales, la ya, la ra, la y va, que a veces funcionan como vocal y a veces como consonantes, depende de la ubicación en la palabra, por eso se conocen como semivocales. Tienen generalmente 2 pronunciaciones, una cuando comienzan la palabra y una cuando están al medio. Luego vienen las 3 S del sánscrito, la S de Shiva, Sha, la S de Krishna, con la lengua hacia arriba, Sha, y la S de sánscrito, igual que en español. Finalmente tenemos la Ja, que es muy similar a la J española, un poquito más suave, y la letra compuesta, porque son 2 letras, la K y la Ya. Ksha, se pronuncia Ksha. Entonces es muy común que el alfabeto se llame Akshamala. Mala significa guirnalda, una guirnalda que va desde la A hasta la Ksha, la última letra. Este es el sistema internacional conocido como YAST, que marca las vocales largas con un macrón, un guioncito arriba, y los sonidos cerebrales con un punto inferior. Entonces tenemos vocales cortas, A, I, U, RI, generalmente le agregamos una I, RI, y vocales largas, A, I, U, RI. Luego vienen los diptongos, que siempre son largos, ai, o, au. Entonces hay que pensar que para el sánscrito recién dijimos que no puede haber 2 vocales juntas. Y en español aquí serían 2 vocales juntas, pero en sánscrito es una sola vocal. Es la vocal ai y es la vocal au. Entonces no se contradice la regla. Lo que no puede haber es una E con una O, una E con una A. No puede haber 2 vocales juntas porque naturalmente tienden a unirse. Entonces, vamos con lo que nos toca en el día de hoy. Aquí hay una ilustración de cómo estos sonidos que conforman el alfabeto sánscrito están vibrando en nuestro propio cuerpo y están representados en cada uno de esos pétalos. El primer chakra o centro de energía psicofísica tiene 4 pétalos que corresponden a estas 4 letras. 6 pétalos que corresponden a estas 6 letras. El quinto chakra, por ejemplo, tiene 16 pétalos porque corresponden a las 16 vocales. Y las últimas 2 consonantes, ja y ksha, están ubicadas en el sexto chakra, representan el conocimiento mundano y el conocimiento espiritual. Bien, entonces vamos con lo que es el visarga. El visarga es el nombre que recibe esta H con puntito en el sistema internacional, que es diferente a la H común, si no, no la diferenciaríamos. En este gráfico podemos ver que la H sin nada es una H muy similar a la del español y se articula en el fondo de la garganta o en la zona del velo. Es casi similar a cuando decimos Javier. La H nunca es muda en sánscrito. Pero cuando la H tiene el puntito, no tiene un punto de articulación específico, sino que es un aliento, un aire que se libera. Visarga significa liberación. Es un aire que se libera. Y el visarga es considerado un sonido vocálico y siempre va después de cualquier vocal. Es decir, que aislado no lo vamos a encontrar nunca. Siempre cualquier letra antes del visarga es una vocal. Por ejemplo, ya vamos a estudiar.
Tenemos una vocal antes, siempre está después de una vocal, ¿bien? ¿Cómo se pronuncia el bisarga? Bueno, el bisarga hay muchas formas de pronunciarse, algunas están marcadas en los tratados fonéticos y otras no, están más bien atravesadas por tradiciones, ¿no? Comúnmente el bisarga, cuando se encuentra dentro de una frase, generalmente lo omitimos, es decir, no los pronunciamos. Tenemos, por ejemplo, esta palabra. Si estuviese dentro de una frase, podríamos decir tranquilamente nama. La evitamos, la escribimos al bisarga, pero no la pronunciamos. Ahora, cuando esta palabra o cuando el bisarga está al final de una frase, generalmente tiene un eco de la vocal anterior. Entonces hay que concentrarse en cuál es la vocal anterior, en este caso una A, y proyectarla hacia adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos una A. El resultado sería namaha, namaha. Si tuviese una I, sería shantihi. Proyectamos la I hacia adelante y el bisarga leve sonido de J es más bien una exhalación. Shantihi, shantihi. Si tiene una U, será con U, guruhu, guruhu. Si tiene una O, será O, tayoho. La O siempre es larga, tayoho. Otra opción en el medio de la frase es pronunciarlo con una suave J, namah, namah. Es otra opción. Y finalmente, en los textos védicos, generalmente el bisarga se asimila a una de las tres S que siguen en el caso de que tuviese alguno de estos sonidos después. Por eso vamos a escuchar, por ejemplo, en el mantra Om Shanti Shanti Shanti. Estamos utilizando esta palabra 3 veces, pero las primeras 2 veces las pronunciamos con este sonido de Shiva. Shanti Shanti Shanti. Y la última vez la pronunciamos con eco, porque el eco se produce cuando está al final de una frase. ¿Bien? Esto no fue dicho por Panini, el gramático, se trata más bien de una tradición, el pronunciar el bisarga con eco. Después hay otros tipos de bisargas. Vamos a ver también que el bisarga originalmente era una S. Entonces la palabra, por ejemplo, era namas, así aparece en el diccionario. Pero como la S no está permitida al final de una palabra en una frase, eso lo vamos a ver en el próximo taller de consonantes, entonces esa S se convierte en bisarga, se debilita, es un sonido más suave. Pasamos de namas a namaj. Y después podemos decir que se endurece, se hace más fuerte, un proceso conocido como rotacismo, se convierte en ere, namar. Esto ha pasado también en el español, donde, por ejemplo, se vincula con el portugués. En portugués decimos tú es, y en español decimos tú eres. Entonces ahí vemos cómo la S, la S se ha convertido en ere, ¿no? De es a eres. Entonces este proceso de cambiar la S por ere, la ere por S, o la S por bisarga es algo muy frecuente en el sánscrito y en varias lenguas indoeuropeas. Finalmente, hay 2 tipos de bisargas especiales que se conocen como upadmaniya y jihwamuliya, que se refieren a 2 tipos de bisarga cuando están antes de ciertas consonantes. Entonces, cuando el bisarga se encuentra antes de una K o de una K aspirada, generalmente tiene un sonido articulado en la zona velar, en el fondo de la garganta. Entonces suena como parecido a la J de Javier, pero es como más comida ahí en la garganta. Y cuando el bisarga se encuentra antes de P o Pa y Pa, generalmente tiene un muy leve sonido a F, pero no es una F estrictamente porque la F no existe en sánscrito, así como la Z tampoco. La F es un proceso que es una consonante que ha surgido en la etapa del nacimiento de las lenguas germánicas, como el inglés y el alemán. Entonces, antiguamente no existía la F, sino un suave sonido labiodental, donde levemente los dientes superiores intentan ir hacia los labios inferiores, como cuando pronunciamos fa
fa, pero muy, muy suavemente. Fa, fa, fa. Entonces, por ejemplo, tenemos esta palabra. Tenemos el bisarga antes de K, tiene un sonido velar, el de la garganta, como comido ahí. Harishkamya, harishkamya, harishkamya. Y el bisarga antes de P tiene un leve, leve sonido AF. Vanapati, vanapati, vanapati. Es como una F soplada, pero la F bien marcada no es correcta. Vanapati, eso no es correcto. Lo cierto también es que generalmente en inglés y en hindi o en varias lenguas que han estado relacionadas con el inglés, la PH se pronuncia F. Entonces es probable que pronuncien esta sílaba como fa y no como pa, pa, una P aspirada. Entonces vamos a escuchar también vanapati. Eso no es estrictamente correcto, sino que es más bien una influencia del inglés. Recordemos que la India ha sido colonia británica por 150 años. Entonces, vamos a lo que son los sandhis de bisarga. Bueno, cuando estudiamos el sandhi de bisarga hay que tener en cuenta que no solo alcanza con fijarse en los límites de las palabras, es decir, la última letra y la primera, sino que hay que fijarse en la vocal anterior al bisarga, ya que el bisarga siempre viene después de una vocal. Es como un tipo de modificación de la vocal que hace que esa vocal sea más aspirada, ¿no? Entonces, vamos a intentar concentrarnos en esta línea negra, que sería una representación del bisarga, ¿no? Vamos a empezar con los bisargas que no nos importa qué vocal hay antes, es decir, que simplemente nos concentramos en el bisarga y en las letras que le siguen después. Por esto es muy importante aprenderse el alfabeto sánscrito. Si al bisarga le sigue alguna de estas 7 letras, es decir, la K, la KH, la P, la PH, la S de Shiva, la S de Krishna y la S de sánscrito, es decir, las guturales, labiales y sibilantes sordas, entonces el bisarga queda igual y queda separado. Tenemos bisarga con una K, entonces quedan separados y se pronuncia Vidma Kattaran. Acá puedo omitir el bisarga, no pronunciarlo, o generar este sonido que estudiamos recién de la J ahí en la zona velar, Vidma Kattaran. Pero si no, omitiéndolo está bien también. Si al bisarga le sigue una C, una CH, una T cerebral, a las consonantes que tienen puntito debajo decimos que son consonantes cerebrales porque van hacia el cerebro, la lengua debe ir hacia el centro del paladar. Una TH cerebral, una TA dental o una TH dental, si tiene alguna de estas 6, es decir, palatal, cerebral y dental sorda, entonces el bisarga va a sufrir una modificación. ¿Y cuál es esa modificación? Se va a convertir a alguna de las 3 S del sánscrito. ¿Cuál de las 3? Bueno, si le sigue la C o la CH, se convierte a la S de Shiva, porque están dentro del mismo grupo, en el mismo punto de articulación. Si le sigue una T cerebral o una TH cerebral, se va a convertir en la S cerebral, lógicamente, para economizar el habla y no estar cambiando de zona de la garganta o estar haciendo muchos movimientos con la lengua. Si le sigue una T o una TH, se va a convertir a una S. Entonces, veamos, tenemos estas dos palabras. Tengo bisarga y le sigue una C. Entonces, ¿qué dijimos? Si le sigue una C o una CH, se convierte en la primera S. El bisarga cambia a la S de Shiva. Entonces, el resultado es una unión. Es decir, estas palabras van a quedar juntas. Kashchit. La C siempre se pronuncia CH y esta es la S de Shiva, SH. Kashchit, Kashchit. Por eso en el Sutra 2 de la obra de Patanjali se dice Yogashchita. Es la unión de yoga con visarga y chitta. Entonces se convierte a la S de Shiva, Yogashchita. Entonces cuando veamos
SC, inmediatamente vamos a reconocer que ahí hubo sandi, ¿no? Tal vez no, porque la palabra puede tener estas letras también, pero lo más frecuente es que haya sido resultado de un sandi. Entonces, ¿cómo hacemos para volver a las palabras en su forma original? Bueno, la S la volvemos al bisarga. Cualquier tipo de S la volvemos al bisarga y separamos las palabras. Casi siempre, por regla general, cuando se unen dos palabras, la que sufre modificación es la primera. Por ende, si yo separo cash y cheat, yo sé que cheat es igual, porque la segunda casi siempre permanece intacta y la que se modifica es la última letra de la primera palabra. Tenemos ahora Danu y Tankaha. Entonces, al bisarga le sigue una T cerebral. Cuando le sigue una T cerebral, se convierte en una S cerebral. Entonces reemplazo bisarga por S cerebral. ¿Bien? Y entonces me quedan dos sonidos cerebrales juntos y me va a ser más sencillo pronunciar porque están todos articulados en la misma región de la garganta. Si al bisarga le sigue una T, la misma T del español, si le sigue una T, se convierte en la S. Entonces, bisarga es reemplazado por S. Kutastua. Kutastua. Y ahí terminaríamos. Este podemos decir que es uno de los sandis un poquito más difíciles, pero tampoco no tanto si tenemos en cuenta esta regla. Los próximos sandis hay que tener en cuenta qué vocal hay antes del bisarga, además de qué letra le sigue después, ¿no? Entonces, aquí dice sonoras. Bueno, las sonoras son la letra tercera, cuarta y quinta de cada grupo. Hace un ratito vimos el alfabeto, vimos que cada grupo de consonantes tenía 5 letras. La tercera, la cuarta y la quinta decimos que son sonoras. Es decir, que es una regla que aplica a muchas consonantes. Entonces, si el bisarga antes tiene una vocal o diptongo diferente de A y le sigue después una sonora, ese bisarga se convierte en R. Entonces veamos, tenemos bisarga. Antes tiene una vocal diferente de A, correcto. Luego le sigue una letra sonora, correcto, porque vamos a ver que la N es sonora. Todas las nasales siempre son sonoras. Entonces, el bisarga, solo el bisarga, se convierte en R. Y el resultado queda una unión. Agnirna, agnirna. Lo mismo aquí, bisarga. Antes tiene una vocal diferente de A, ¿correcto? Le sigue una letra sonora, vamos a ver que la B es sonora, ¿correcto? Entonces bisarga es reemplazado por R y quedan unidas las palabras, Gurur Brahma. Esto lo vamos a escuchar mucho en un mantra que es el Guru Vandana, que es Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwara. Entonces originalmente era con bisarga y se convirtió en R. Bien, este sandhi es muy frecuente, entonces también hay que aprenderlo. Es muy importante. Luego, si el bisarga antes tiene una A larga, solo una A larga, y a continuación tiene una letra sonora, lo que sucede es que se elimina el bisarga y las palabras no se unen. Lo que vamos a encontrar aquí se conoce como hiato secundario. ¿Y qué significa esto? Es cuando se enfrentan dos vocales pero no se han unido. Naturalmente las vocales tienden a unirse en sánscrito. A más I, el resultado es E. Aquí no se han unido. Entonces cuando no se han unido le llamamos hiato secundario. Hay como un vacío ahí y automáticamente es sencillo reconocerlo, reconocer que hubo sandhi, porque si no deberían haberse unido. Si no se unieron es porque hubo sandhi. Ahora, cuando tenemos un bisarga después de una A breve, solamente después de una A breve, y le sigue una vocal distinta de A breve, el bisarga también que cae, se elimina, y quedan separadas las palabras. Entonces veamos, tengo bisarga, tiene antes una A breve, le sigue una vocal,
no cualquier letra, una vocal, entonces elimino el bisarga y quedan separados. Ka, ish, sa. Ahora, cuando el bisarga está rodeado de A breves, antes tiene una A breve, después tiene una A breve, es decir, está rodeado de A breve, este grupito aj se va a convertir en O y apóstrofo. Bien, entonces veamos, tenemos bisarga, antes tiene una A breve, después tiene una A breve, entonces todo el grupo aj, no solo el bisarga, todo el grupo aj se convierte a O y esta A es reemplazada por un apóstrofo. Nos queda de Boyan. Entonces, siempre que vemos un apóstrofo, sabemos que ahí hubo sandhi. Por regla general, el apóstrofo es un reemplazo de la A breve que comienza una palabra, ¿no? La A breve inicial de una palabra es reemplazada por el apóstrofo. Generalmente a los sandhis los estudiamos así, como con ecuaciones matemáticas. Una palabra más otra palabra igual a esto. Entonces, para desarmar el sandhi, el apóstrofo regresa a una A y la O regresa a su forma original, aj. Y aquí tenemos las dos palabras originales, ¿bien? Y aquí unidas por sandhi. Las frases en sánscrito siempre se recitan con sandhi. Entonces, si yo busco debo en el diccionario, nunca me va a aparecer, porque la palabra original es esta. Debo resolver el sandhi primero. Después, cuando el bisarga, el último, tiene una A breve antes, como en el caso anterior, pero le sigue una letra sonora, a excepción de la A breve, entonces ese grupito A se convierte en O. Es bastante similar al anterior. Muy famoso el saludo Namo Namaha. Tengo bisarga, tengo una A breve antes y una letra sonora. Las Ns siempre son sonoras. El resultado es cambiar aj por o y la segunda palabra permanece inalterada. Digamos que esta es la única excepción de una palabra que se altera, de la segunda palabra que se altera, porque generalmente la que se altera siempre es la primera palabra y la segunda permanece no afectada. Bien. Entonces, si alguien pregunta, ¿cuál es el sandhi de bisarga más n? No lo va a encontrar muy probablemente en alguna tabla porque la regla es bisarga más sonora. Entonces debo aprender cuáles son sonoras. Por eso esta regla es como que resume muchas reglas. Acá puede ser una N, una M, una B, una D, una vocal. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que son reglas que resumen varias reglas. Eso es lo que serían los sandhis de bisarga. Aquí está una tabla abreviada. Fijémonos, aquí están todas las letras sonoras. Entonces, cuando decimos bisarga más sonora, es bisarga más cualquiera de todas estas letras. A, I, U, R, L, Ai, O, Au. Ga, ya, da, na, va, ma, ya, ra, la, va, ja. Cualquiera de esas letras son sonoras. Entonces, aquí tenemos un resumen del bisarga. El bisarga, sin preocuparnos qué tiene antes, y le sigue estas letras, queda igual y separado. Le sigue estas letras, se convierte en S de Shiva. Le sigue estas letras, se convierte en S de Krishna. Le sigue estas letras, se convierte en S de sánscrito. Le sigue la P o la PH, quedan separados. Le sigue algunas de estas palatales, también queda separado. Ahora, si el bisarga antes tiene alguna de estas vocales, menos la A, hay que borrarla aquí. Si tiene alguna de estas vocales antes y le sigue una letra sonora, es decir, cualquiera de todas estas, entonces el bisarga se convierte en una R. Gurur Brahma. Ayurveda también. Es la unión de Ayur con bisarga y la palabra Veda. Si el bisarga tiene una A larga antes y una sonora después, se elimina y quedan separados. Si tiene una A breve
y letra sonora después, el grupo AG se convierte en O. Si tiene una A breve y le sigue una vocal A breve, rodeado de A breve, ese AG se convierte en O y vimos que la siguiente A es reemplazada por el apóstrofo. Y si tenemos una A breve con una vocal después diferente de A, el bisarga cae y quedan separados. Es decir, que en resumen a los sandis los podemos agrupar en tres grandes grupos. Aquellos que permanecen inmodificables o se convierten a algún tipo de S y que no nos importa qué letra tienen antes. Luego el grupo de bisarga con vocales anteriores y luego el grupo de bisarga con las A breve o A corta. Estas serían entonces las reglas de sandi de bisarga que lógicamente hay que practicar. Para cerrar vamos a leer un extracto de Prabhat Ranjan Sarkar donde explica la importancia de esta vocal o semivocal, ¿no? Semivocal en el sentido de que no es una vocal completa porque siempre acompaña a otra vocal. Dice lo siguiente: hay algunas palabras que no son ni buenas ni malas, pero que adoptan un significado positivo o negativo por la forma en que se pronuncian o por la mentalidad que hay detrás de su pronunciación. Ayana beta vaitana kana kayeho. Ven y siéntate aquí, hijo mío, ¿ya has comido algo? En este ejemplo la palabra beta es muy agradable para los oídos. Se pronuncia de una manera tan dulce que el niño se sentirá satisfecho. Pero cuando alguien dice, ay, beta toque de canova, ven aquí, desgraciado, te daré una lección, la palabra beta se torna desagradable. Si uno le dice a un niño, ello coca mishi ni yao, ven pequeño, toma algunos dulces, esto está en lengua bengalí, se expresa una mentalidad muy agradable. Pero si uno dice, oh, arranyakamani kare coca sajjek habe na, amandan anege dekechi, deja de ser tan infantil, estoy harto, esa mentalidad agradable no se expresa. La misma palabra coca, si se pronuncia con una mentalidad diferente, adquiere un significado distinto. Cuando la mentalidad es amarga o repulsiva, es indicadora de veneno y su raíz acústica es Cuando la mentalidad es dulce o atractiva, es indicadora de néctar y su raíz acústica es Fijémonos que aquí el bisarga representa esta mentalidad dulce, ¿no? Cuando pronunciamos las palabras de modo dulce, con una mentalidad dulce. Por eso cuando se canta o se recita un poema o se actúa en una obra de teatro o incluso cuando se dicen cosas comunes, uno debe tener un control total sobre su expresión, ya sea agradable o desagradable. Los cantantes también deben recordar esto y cantar en consecuencia. El punto de control de Visha, veneno, y Amrita, néctar, es el Vishuddha Chakra, el quinto chakra, en la garganta. Por lo tanto, se debe ejercer cierto grado de control sobre el Kurma Nadi, un nervio en el Vishuddha Chakra, es decir, controlar nuestras palabras, controlando el centro de este centro, ¿no? El punto de control. Este libro es muy interesante, pueden pedirlo a nuestro mail gratuitamente. Se titula Metafísica del Sánscrito y es una recopilación de discursos de Prabhat Ranjan Sarkar o Sri Sri Anandamurti, traducidos por José Luis Ferrero desde el inglés al español. Y aquí explica cada una de las letras del sánscrito, su importancia filosófica, ¿no? La filosofía que hay detrás de cada letra. Por eso entonces es muy importante. Tenemos, por ejemplo, el RUR, y así va explicando cada una de las letras. Bien, con esto hemos completado lo que son sandis de bisarga. En el próximo encuentro estudiaremos sandis de consonantes, que son un poquito más complejas, pero nada imposible que no se pueda realizar con práctica, esfuerzo, tiempo, dedicación y una pizca de amor. Nos vemos en el próximo encuentro en este marco del ciclo de Semana del Sandi. Namaskar, muchas gracias.